Igor, por favor, dime, por amabilidad, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Estoy cansado de estar en un segundo plano. Ocultas nuestra relación, justificándola con la piedad por tu mujer y la reticencia a disgustarla. Por cierto, te quiero y espero un hijo tuyo. No quiero seguir viviendo a escondidas, como un delincuente. ¿Te estoy pidiendo demasiado? Al final, no tiene una madre y un padre que cuiden de ella. Es hora de que te recompongas y tomes una decisión. Sé un hombre. Ahora mismo, me recuerdas a un felpudo, comportándote como un burro. ¿Quieres que siga tolerándolo y que no me enfade contigo? ¿No crees que es demasiado? Ese día, Svetlana se permitió por fin expresar a su amado todo lo que pensaba de él, todo lo que se había acumulado en su alma durante su complicada relación. Se conocieron en circunstancias muy trágicas. Svetlana trabajaba como enfermera en el hospital al que llevaron a Igor y Olga, apenas con vida, tras el accidente. Los médicos no estaban seguros de si alguno de ellos sobreviviría. Todo era demasiado grave, y las operaciones se iniciaron rápidamente. Cada segundo contaba. Cuando los cónyuges recobraron el conocimiento, resultó que los médicos habían hecho todo lo posible. Por desgracia, a diferencia de Igor, Olga estaría confinada a una silla de ruedas el resto de su vida. Nunca volvería a caminar de forma independiente. Esta noticia fue un duro golpe para ambos. Se alegraban de estar vivos, pero no podían imaginar que el accidente tendría consecuencias tan graves. Olga fue dada de alta y volvió a casa antes que Igor. Los médicos no pudieron hacer nada más por la pobre mujer. Su vida y su salud ya no corrían peligro y podía volver a su vida anterior, aunque con las limitaciones que ahora la acompañarían el resto de su vida. Igor permaneció en observación en el hospital. No se había dado cuenta de que se había enamorado. Svetlana era tan considerada y cariñosa, algo que él necesitaba desesperadamente. Igor se encariñó con la enfermera, ya que su madre llevaba mucho tiempo viviendo en el extranjero y no pudo venir cuando se enteró del estado de su hijo. Igor, entiéndelo, la vida aquí no es fácil, suspiraba ella, explicando por teléfono. No puedo ausentarme del trabajo para cuidarte. Perdóname, por favor, hijo. Perdóname. La mujer se había marchado hacía varios años. Llevaba mucho tiempo buscando trabajo, ya que no veía perspectivas en su país de origen. En cuanto le ofrecieron un contrato, voló inmediatamente. Para entonces, Igor ya era un joven adulto que estudiaba en el instituto. Hijo, yo te crié, le dijo la mujer, te enviaré dinero por primera vez, pero no cuentes con más. Sí, Igor, no lo había pensado. Para él era crucial que su madre decidiera no vender el piso. Alquilar un piso sería inasequible, incluso con el trabajo que acababa de empezar. El sueldo de un recién licenciado era irrisorio y no aumentaba significativamente año tras año. Para ganar un dinero decente se necesitaba experiencia, que Igor no tenía. En cuanto a la venta del piso, su madre volvió unos años más tarde cuando necesitó dinero, informando inesperadamente a Igor al respecto. ¿Cómo puede ser, mamá?, preguntó él cuando la mujer le llamó y le anunció que vendría durante unos meses para vender la propiedad. ¿No lo habíamos acordado todo? Prometiste no tocar el piso, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Vivir en la calle? No finjas, Igor, replicó la madre. Estás casado y a tu mujer le va bien económicamente. Lo más importante para él era que su madre había decidido no vender el piso, y no tendría que alquilar una vivienda. Intentaba no hablar con ella, ya que tanto él como su mujer estaban disgustados con la falta de progresos significativos de Igor en la vida a lo largo de los años. Aunque había cambiado a un trabajo más lucrativo, estaba lejos de igualar los ingresos de Olga. Igor lo reconocía, pero no le daba demasiada importancia. ¿Para qué preocuparse si el presupuesto familiar es compartido y su mujer gana 5 o 6 veces más que él? A Igor le gustaba gastar dinero, y Olga nunca le puso restricciones. Somos una familia, declaraba orgullosa cada vez que Igor intentaba fingir incomodidad por usar su dinero. Todos los ingresos de la familia son compartidos. Así que estos fondos son tanto tuyos como míos. Por favor, no digas tonterías, me molestan. Desde fuera, la vida de la joven familia parecía feliz y próspera, pero Arkady Semyonich y María Vitalievna no estaban de acuerdo. A menudo se arrepentían de no haber convencido a Olga para que reconsiderara su matrimonio con Igor.
cada año que pasaba, se hacía más evidente que Igor se había instalado cómodamente en una vida de conveniencia, disfrutando de lo ya hecho sin esforzarse por conseguir cosas de forma independiente. Los padres de Olga lo desaprobaban, pero no podían hacer nada al respecto. Olga amaba a su marido, y lo único que le faltaba para ser completamente feliz en su vida era un hijo. Soñaba seriamente con tener un hijo, y la cuestión de la concepción empezó a inquietar a Olga. Visitaba a los médicos porque no conseguía quedarse embarazada, y eso la preocupaba profundamente. «¿Cómo pueden decir que todo va bien cuando llevamos tanto tiempo juntos y todavía no soy madre?», exclamó en una consulta médica. Los médicos insistieron en que tanto ella como su marido se sometieran a exámenes, ya que los problemas de compatibilidad podían ser un factor. Sin embargo, ella parecía ignorar este consejo, afirmando insistentemente que el problema estaba en ella e instando a los médicos a curarla, aunque no podían identificar ningún problema de salud. El cuerpo de Olga funcionaba perfectamente, y su falta de hijos podía atribuirse a cualquier cosa, excepto a que ella se negaba a reconocerlo o aceptarlo. El accidente se convirtió en una auténtica tragedia para ella, sobre todo porque, incluso después de todas las operaciones y la discapacidad, Olga nunca podría ser madre. Aceptó esta realidad, junto con el hecho de que su amado marido estaba perfectamente sano y, por desgracia, ella nunca podría ser madre, al principio de su viaje juntos. Tarde. Puede llegar un momento en que quiera dejarla, mamá. ¿Para qué necesita Igor a una compañera como yo?, preguntaba sollozando María Vitalievna. María hacía todo lo posible por calmar a su hija y convencerla de que marido y mujer debían estar juntos, apoyándose mutuamente tanto en las penas como en las alegrías. Sin embargo, Olga parecía no escuchar ni a su madre ni a su padre. Todas las palabras de consuelo que le dirigían las percibía como lástima y humillación. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de volver a ponerse en pie. Pero ni siquiera las clínicas extranjeras daban respuestas claras. «Puede venir a que le examinemos», oía repetidamente Arkady Semyonich cuando les llamaba. «Pero no podemos garantizar nada por teléfono sin ver a la paciente, sus documentos y los resultados de sus análisis y estudios». El hombre estaba profundamente preocupado por su hija, sentía su sufrimiento con cada fibra de su ser. Tras otra conversación con representantes de la medicina extranjera, murmuró: «Estos supuestos profesionales no pueden garantizar nada. Es frustrante». Observar la escena familiar después de que Igor recibiera el alta del hospital y se trasladara a su casa, donde se llevaron a la hija ya que no podía cuidar de sí misma, se convirtió en un reto aún mayor. Día tras día, veía con qué tranquilidad se dedicaba a sus asuntos, pasando como mucho un par de horas al día con su mujer, que no se encontraba bien. Igor afirmaba que había dejado su trabajo debido a las secuelas del accidente y a la necesidad de cuidar de su mujer, pero en realidad no era más que un estilo de vida habitual. No tenía problemas de salud, y el tiempo que pasó en el hospital no fue más que una excusa para dejar su trabajo y depender completamente de su mujer. A pesar de sus luchas físicas y psicológicas, Olga siguió dirigiendo el negocio desde casa. No quería sentirse como una inválida indefensa que no podía hacer nada. Luchó con todas sus fuerzas para volver a la vida. Si al principio el comportamiento de Igor no le molestaba demasiado, ya que estaba ocupada recuperando fuerzas, unos meses después de su alta, Olga empezó a hacer preguntas lógicas e inevitables. Igor tuvo que responderlas, aunque no quería dar explicaciones a su mujer. Le mintió, comprendiendo que, tarde o temprano, ella se daría cuenta de todo. Esto ocurrió mucho antes de lo que él había previsto. En el peor de los casos, Igor, dime la verdad, le suplicó Olga cuando volvió a hablar con él. ¿Has encontrado a otra mujer mientras te pedía que no mintieras? Necesito saberlo. Lo aceptaré y lo perdonaré todo. Dime la verdad, le imploró mirándole a los ojos llenos de lágrimas. Igor estaba dispuesto a contárselo todo, que Svetlana le había cuidado en el hospital, que se había encariñado con ella. Sin embargo, algo se lo impedía. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que, aunque Olga estuviera dispuesta a tolerar cualquier comportamiento y a hacer la vista gorda ante la infidelidad, sus padres nunca aceptarían que trataran así a su hija. Ella era su única luz, y la querían y la apreciaban. Jamás tolerarían que un marido traicionara su confianza. La relación con Svetlana fue demasiado lejos. Igor no podía prever cómo acabaría todo. Al principio, pensó que la conocería durante algún tiempo, pero más tarde comprendió que ella se adaptaba perfectamente a su estilo de vida actual. Era una compañera emocional necesaria. ¿No eres feliz?, le preguntó ofendida al verle la cara tras anunciarle su embarazo. Ya veo que no eres feliz.
No necesitas justificarte, Igor. No te entiendo. Creía que teníamos unas relaciones, digamos, abiertas, respondió él interrumpiéndola. Estaba segura de que te habías ocupado de este asunto. Svetlana no esperaba una reacción así de su amante. Veía a Igor no solo como un compañero de pleno derecho, sino también como un futuro marido, con la esperanza de que acabara dejando a su esposa discapacitada y se casara con ella. Igor continuó, pero, ¿sabes? Creía que teníamos, digamos, relaciones abiertas. Estaba convencido de que ella misma se había ocupado del asunto. Olga no podía creer semejante reacción de su amado. No veía a Igor solo como un compañero, lo consideraba un futuro marido, y esperaba que acabara dejando a su mujer y casándose con ella. Pero comprendes que un niño necesita un padre, continuó ella, presionándole. Un niño no puede crecer como la hierba en el jardín. Para que un niño crezca feliz y psicológicamente estable, necesita a los dos padres. No puedes manejar una situación así, le dijo, presionándole claramente. Un niño no puede crecer como la hierba en el jardín. Para que un niño crezca feliz y psicológicamente estable, necesita a los dos padres. Igor no estaba en absoluto preparado para semejante giro de los acontecimientos. Por eso, tras escuchar a Svetlana durante unos segundos en otra conversación, el hombre perdió la capacidad de hablar. No sabía qué decirle a su amante. Nunca se le pasó por la cabeza divorciarse de Olga, que se había convertido para él en una especie de alimentadora sin obligaciones. Tampoco pensó en el hecho de que Olga, a pesar de su condición casi alienígena, siguiera siendo la cabeza del negocio familiar. Olga no quería sentirse como una inválida desfavorecida, y luchaba denodadamente por volver a la vida. Si al principio el comportamiento de Igor no la molestaba demasiado, ya que estaba ocupada recuperando fuerzas, unos meses después de su alta, Olga empezó a hacer preguntas lógicas e inevitables. Igor tuvo que responderlas, aunque no quería dar explicaciones a su mujer. Le mintió, comprendiendo que, tarde o temprano, ella se daría cuenta de todo. Esto ocurrió mucho antes de lo que él había previsto. En el peor de los casos, Igor, dime la verdad, le suplicó Olga cuando volvió a hablar con él. ¿Has encontrado a otra mujer mientras te pedía que no mintieras? Necesito saberlo. Lo aceptaré y lo perdonaré todo. Dime la verdad, le imploró mirándole a los ojos llenos de lágrimas. Igor estaba dispuesto a contárselo todo, que Svetlana le había cuidado en el hospital, que se había encariñado con ella. Sin embargo, algo se lo impedía. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que, aunque Olga estuviera dispuesta a tolerar cualquier comportamiento y a hacer la vista gorda ante la infidelidad, sus padres nunca aceptarían que trataran así a su hija. Ella era su única luz, y la querían y la apreciaban. Jamás tolerarían que un marido traicionara su confianza. La relación con Svetlana fue demasiado lejos. Igor no podía prever cómo acabaría todo. Al principio, pensó que la conocería durante algún tiempo, pero más tarde comprendió que ella se adaptaba perfectamente a su estilo de vida actual. Era una compañera emocional necesaria. ¿No eres feliz?, le preguntó ofendida al verle la cara tras anunciarle su embarazo. Ya veo que no eres feliz. No necesitas justificarte, Igor. No te entiendo. Creía que teníamos unas relaciones, digamos, abiertas, respondió él interrumpiéndola. Estaba segura de que te habías ocupado de este asunto. Svetlana no esperaba una reacción así de su amante. Veía a Igor no solo como un compañero de pleno derecho, sino también como un futuro marido, con la esperanza de que acabara dejando a su esposa discapacitada y se casara con ella. Igor continuó, pero, ¿sabes? Creía que teníamos, digamos, relaciones abiertas. Estaba convencido de que ella había. Se ocupó ella misma del asunto. Olga no podía creer semejante reacción de su amado. No veía a Igor solo como un compañero, lo consideraba un futuro marido, y esperaba que acabara dejando a su mujer y casándose con ella. Pero comprendes que un niño necesita un padre, continuó ella, presionándole. Un niño no puede crecer como la hierba en el jardín. Para que un niño crezca feliz y psicológicamente estable, necesita a los dos padres. No puedes manejar una situación así, le dijo, presionándole claramente. Un niño no puede crecer como la hierba en el jardín. Para que un niño crezca feliz y psicológicamente estable, necesita a los dos padres. Igor no estaba en absoluto preparado para semejante giro de los acontecimientos. Por eso, tras escuchar a Svetlana durante unos segundos en otra conversación, el hombre perdió la capacidad de hablar. No sabía qué decirle a su amante.
Nunca se le pasó por la cabeza divorciarse de Olga, que se había convertido para él en una especie de alimentadora sin obligaciones. Tampoco pensó en el hecho de que Olga, a pesar de su condición casi alienígena, siguiera siendo la cabeza del negocio familiar. Olga no quería sentirse como una inválida desfavorecida, y luchó denodadamente por volver a la vida. Convertido en padre, pero intentando comprender la razón de su infertilidad, descartó por completo el asunto. Por mucho que su mujer le suplicara y le insistiera, nunca acudió al médico, sencillamente, no era necesario para él. Ahora no podía comprender sus propios sentimientos. Igor se dio cuenta de que nunca tendría hijos en su legítimo matrimonio. Era perfectamente posible que se cruzara en su camino otra mujer con la que quisiera compartir su futuro, ella podría darle un hijo o una hija, o incluso dos. Sin embargo, nunca pensó que esa mujer sería Svetlana. ¿Comprendes que esta podría ser tu única y última oportunidad de ser padre? Svetlana continuó el interrogatorio. Has pasado por mucho, las cirugías y manipulaciones no te dejan indemne. Después de toda esta pesadilla, te enteras de que vas a tener un bebé, tu continuación, y no estás contento. ¿Cómo puedes decir eso? Svet respondió. Nunca podría dejar a Olga, estaré con ella hasta el último día de su vida. Es mi mujer. En ese momento, no se atrevió a decirle a Svetlana que no se trataba de amor, ni siquiera de compasión, solo dependía de Olga y de su familia. Igor no tenía nada propio, ni siquiera un lugar al que mudarse si se divorciaba de su mujer. No era tonto y comprendió que dejar a Olga en un momento tan difícil significaría que no obtendría ni un céntimo en el divorcio. Arkady Semyonovich haría todo lo posible para que abandonara la familia. Igor lo sabía, teniendo en cuenta la actitud de los padres de Olga hacia él y su suegra. Así que estás con ella por el dinero, exclamó Svetlana, dándose cuenta. Si al principio tenía dudas y no estaba segura de que mereciera la pena hablar de embarazo con Igor, al cabo de un tiempo se dio cuenta de que no le importaría casarse con él y vivir feliz con el dinero que Igor podría heredar de Olga. Pero Igor no podía decidirse a abandonar a la familia, alegando lástima y simpatía por su esposa discapacitada. Dilo sin rodeos o estarás dando vueltas en círculos, susurró Svetlana. Pase lo que pase, no me divorciaré de Olga. Recuerda mis palabras, nunca te abandonaré a ti ni al niño. Cuidaré de los dos y haré todo lo posible para que seáis felices. Pero dejar a mi mujer, no puedo. Por favor, entiéndeme bien. ¿Cómo y qué vas a hacer por nosotros?, preguntó Svetlana, que sabía que Igor llevaba bastante tiempo sin trabajar y, sin embargo, de alguna manera tenía dinero para restaurantes y hoteles, sospechando que procedía del bolsillo de Olga. A pesar de todo, a Svetlana no le importaba demasiado, ella misma estaba dispuesta a dejar su trabajo antes que coger la baja por maternidad, consciente de que sobrevivir con ese escaso sueldo era poco realista. Igor, si ahora hablamos abiertamente, quizá pueda ofrecerte una salida a esta situación, dijo Svetlana. No puedes divorciarte de ella, y lo entiendo perfectamente. Pero ella podría desaparecer, esfumarse, ¿me entiendes? Piénsalo. ¿Estás sugiriendo que mate a mi mujer?, preguntó conmocionado. ¿Cometer un crimen? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo puedes decir eso, Svetlana? Ella estaba convencida de que solo se trataba de su reacción inicial y que, con el tiempo, cuando la paciencia de Igor se agotara tratando con la histérica inválida, retomarían esta conversación. Y así sucedió. Cada día que pasaba, la vida en casa de los padres de Olga se hacía más insoportable. Arkady Semyonovich y María Vitalievna trataban a Igor como a una bestia despreciable, dispuestos a recurrir a cualquier cosa con tal de escarmentar a su yerno, no solo con preguntas provocadoras, sino también entrometiéndose en sus cosas. María Vitalievna ayudaba de buen grado a su hija en esta tarea. El deterioro de la situación familiar fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Igor. Llegó un momento en que se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. ¿Qué esperabas? La vida con una histérica y miel, comentó sarcásticamente Svetlana, al oír las quejas de Igor. Te dije desde el principio que la histeria y los ataques de nervios estaban a la vuelta de la esquina. Pero no me creías, decías que todo iba bien. Pues ahí lo tienes, bien. No, si quieres, puedes vivir en. Así que otros 10 o incluso 20 años en este infierno, o quién sabe cuánto tiempo. Pero yo propongo una opción mejor, preguntó Igor con verdadero interés. Ahora te lo cuento, respondió Svetlana, compartiendo con él su plan. Mientras escuchaba,
Igor se quedó perplejo, no podía comprender el cinismo y la naturaleza calculada de la propuesta de Svetlana. Con su inteligencia y su perspicacia para los negocios, podría dedicarse a una carrera en vez de estar sentada en un hospital. De ese modo, tal vez, el dinero no sería una necesidad tan acuciante y la vida podría tomar otro rumbo. Sin embargo, Svetlana nunca se lo había planteado seriamente. No le gustaba hacer carrera, trabajar año tras año para ascender en la empresa. No era su naturaleza. Ella soñaba con tenerlo todo de una vez, cuando se presentara la oportunidad. ¿Y por qué no? En eso era en lo único que pensaba cuando un brillante plan se formó en su mente. Toma, le dijo Svetlana, entregándole a Igor un pequeño maletín. Su curiosidad le impulsó a abrirlo inmediatamente, pero Svetlana le detuvo bruscamente, diciendo, «Espera, ¿por qué tienes tanta prisa?» «¿Para qué es esto?», preguntó. «¿Estás sugiriendo que mate a mi esposa?» «Sí, has perdido la cabeza. Me van a detener. No quiero ir a la cárcel», exclamó Igor. «No, no lo harás. Tranquilízate. No acabarás en la cárcel». «¿Por qué estás tan preocupado?», le tranquilizó Svetlana, tratando de calmarle. La discusión se desarrolló, revelando el plan de Svetlana de envenenar poco a poco a Olga. Igor no podía creer lo que estaba oyendo. «Si no usas las manos para manipular la jeringuilla, no irás a la cárcel», sonrió Svetlana. «Saldrás libre, ya no serás un indigente, no dependerás de la familia de la histérica. Serás rico, vivirás la vida que quieras». Igor se dio cuenta de que había mucho en juego, incluso teniendo en cuenta que los padres de Olga eran herederos legales al igual que él. Sin embargo, la empresa de la que Olga era propietaria generaba grandes beneficios y en sus cuentas había importantes sumas de dinero. Una parte pasaría a ser suya en caso de muerte de Olga. Sería más que suficiente para el resto de su vida. A Igor la perspectiva le parecía tentadora, solo por no tener que trabajar, levantarse temprano por unos céntimos. Y Svetlana le aseguró que si el intercambio de jeringuillas se hacía con cuidado, nadie sospecharía nunca de él. A medida que Igor pasaba más tiempo con Olga, conseguía ganarse su confianza. Estaba presente cuando la enfermera le ponía las inyecciones, y Olga apreciaba su implicación en su vida. Poco sospechaba del monstruoso plan que su marido, al que tanto quería, estaba considerando. Igor lo había planeado todo meticulosamente, pero dudaba en dar el paso desesperado. Al fin y al cabo, Olga era su mujer y, a pesar de la ausencia de un amor profundo entre ellos, sentía un extraño sentimiento de lealtad. ¿Y si lo atrapaban? Svetlana, impaciente ante la indecisión de Igor, no dejaba de presionarle durante sus reuniones. «¿Cuándo harás por fin lo que acordamos? ¿O seguirás dando largas?», le preguntaba. «Igor, estoy harta de esperar. Desde que el destino nos unió, no pienso malgastar mi vida en la pobreza con un niño. ¿Cuándo vas a actuar?». Así, Igor se encontró en una encrucijada, dividido entre su lealtad a Olga y el atractivo de una vida sin apuros económicos. La persuasión de Svetlana y la promesa de una vida mejor pendían de un hilo, poniendo a prueba la determinación de Igor. Si los pensamientos inquietantes y la ansiedad por ir de la mano no le dejaban descansar, casi dejó de dormir. Por la noche, les daba vueltas en la cabeza y, finalmente, llegó el día en que Igor decidió que no podía atormentarse más con preocupaciones. Además, la medicación tenía una caducidad limitada, como le había informado Svetlana Dudi. Si dudaba, tendría que reponerlo, lo que crearía dificultades adicionales a la mujer. Aquel día no había nadie en casa. Arkady Semyonovich y María Vitalievna se habían ido por negocios, y últimamente, el comportamiento de Igor les agradaba. Estaba constantemente al lado de su mujer, y la pareja pensó que podría pasar unas horas con Olga sin ellos. «Mamá, papá, no os preocupéis», dijo la mujer. «Me quedaré con Igor. Es mi marido. Tenemos cosas que hablar y la enfermera tiene que venir a ponerle una inyección. Así que, adelante, no te preocupes». «De acuerdo, querida», respondió María Vitalievna. «Volveremos pronto. Igor se pondrá bien». La enfermera llegó media hora después de que Arkady Semyonovich y María Vitalievna se marcharan. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el hombre ya no podía soportar estar cerca de su mujer. Era insoportable. Ahora se sienta, cogiéndole la mano, hablan de algo. Dentro de unas horas, ella no estará viva. Esto no le cabía en la cabeza.
Enviaría al otro lado con sus propias manos a la mujer que le amaba sinceramente y había sido tan amable con él. Igor sentía un sentimiento de culpa que se intensificaba cuando estaba con Olga. Al oír que llamaban a la puerta, Igor se calmó un poco. Bueno, ya está, pensó para sí. Ahora hará lo que tenga que hacer. Todo habrá terminado. Unos minutos después de que la enfermera entrara en la habitación de Olga, Igor montó un pequeño ataque, agarrándose el estómago. Gritó de dolor. Igor, ¿qué pasa?, preguntó Olga ansiosa. Quizá deberíamos llamar a un médico. Que te pongan una inyección. Sí, convino la enfermera. Tengo analgésicos, pero están en el coche. Iré a buscarlos enseguida, normalmente, no los llevo encima. Solo llevo lo necesario para el paciente que voy a ver. Pero volveré enseguida. Igor no tuvo tiempo de recuperar la compostura cuando la enfermera salió corriendo de la habitación. Olga, en su silla de ruedas, fue a la cocina a traer un vaso de agua para su marido. Igor, concéntrate en ti mismo, le consoló. Todo irá bien. No te preocupes, respira con calma. Cuando se quedó solo en la habitación, Igor no pudo evitar pensar en lo que no encontraba las palabras adecuadas para sí mismo. Después de un momento, recordó a Svetlana y lo que ella esperaba de él, un niño. Si no hacía lo que habían acordado ahora y no se convertía en un próspero heredero en 6 meses, Svetlana le contaría a Olga su traición. Se arriesgaba a quedarse sin nada, arruinado como un gorrión. Esto asustó mucho a Igor, que no podía imaginarse su vida sin un buen piso y sin dinero. La elección era pequeña, e Igor tomó su decisión. Igor abrió con cuidado la jeringuilla que la enfermera había dejado en una bandeja especial antes de marcharse. Sacó otra jeringuilla, que había estado llevando en el bolsillo todo este tiempo, intentando no llamar la atención innecesariamente. Ni siquiera le había tocado. Con qué astucia preparó el ataque precisamente en ese momento, cuando la enfermera ya había conseguido sacar la jeringuilla para la inyección. Igor lo calculó todo hasta el más mínimo detalle. Cualquier otra persona en su lugar se habría sentido orgullosa, pero Igor sentía las garras de un gato arañándole el alma como nunca. Intentó hacer todo lo posible para sobrellevar esta desagradable sensación. Olga y la enfermera volvieron a la habitación al mismo tiempo. Para entonces, Igor había reanudado la postura contorsionada y seguía fingiendo dolor, sujetándose como si estuviera agonizando. Tómate esto, le dijo la enfermera, entregándole una pastilla. Olga Arkadyevna, ¿por qué has ido a la cocina?, exclamó la enfermera, viendo el vaso de agua y comprendiendo de inmediato. Hubiera vuelto a buscarla yo misma. ¿Por qué te esfuerzas? Todo va bien. Marina, no te preocupes, respondió Olga. Es beneficioso para mí moverme. No puedo estar tumbada o sentada en esa silla todo el tiempo. Así que algo de movimiento es mejor que nada. ¿Qué es esto?, preguntó Igor, que no pensaba tomar ningún medicamento fuerte, ya que necesitaba mantener la lucidez en ese momento crucial. Es un analgésico, respondió la enfermera. Una pastilla y todo pasará. Y ahora, Olga Arkadyevna, vamos a administrarle la inyección. Al oír estas palabras, Igor, un hombre animado, sintió como si pequeñas hormigas recorrieran todo su cuerpo. Este era el momento que llevaba tanto tiempo esperando, preparándose nerviosamente para él. Y sin embargo, no le quedaba nada, solo un poco, y la parte más importante de su vida llegaría a su fin. Sería rico y relativamente libre. «Oh, ¿qué estoy diciendo?», exclamó Marina, levantando las manos. «¿Me he liado tanto que he puesto la jeringuilla con la medicación antes de ir a por las pastillas? ¿Una locura incomprensible? Con este trabajo te puedes volver loca, eso seguro». «Así es», asintió Igor, que fingió sentirse mucho mejor. «Vale, yo me encargo». «¿Cómo te encuentras?», preguntó Marina, preocupada. «¿Ya estás bien, Igor?». Olga intervino. «Igor, querido, ¿cómo te encuentras?». «Ya está todo bien», respondió Igor, haciendo ver que había mejorado notablemente. «Muy bien, procedamos», dijo Marina. «Igor, si necesitas algo, llámame». «Está bien, cariño», añadió Olga. «He aprendido a arreglármelas con la silla de ruedas. Si necesitas algo, agua o comida, vendré enseguida. No te preocupes, Igor». En este estado,
Era imprevisible y estaba dispuesta a despedir a Olga de las tareas domésticas. Todos los intentos de Olga eran inútiles. Mamá, por el amor de Dios, deja de convertirme en una especie de inválida, se rió Olga, algo habitual cuando se sentía mejor. Necesito hacer algo. Mi estado de ánimo cambia todos los días y, por mucho que intente mantenerme alegre, no puedo dejar de pensar en la dura realidad a la que me enfrento. Cuando no me encuentro bien, me sumerjo en pensamientos ansiosos y no salgo de ellos hasta que empiezo a sentirme mejor. Olga sentía una profunda vergüenza por las escenas y las rabietas que le montaba a Igor. Comprendía que no tenía derecho a comportarse así, pero no podía evitarlo cuando él no estaba cerca. Se sentía abandonada, su apoyo era más importante para ella que la simpatía y la preocupación de sus padres. Le quería muchísimo. Aquel día quería hacer algo especial para él, pero tuvo que cambiar de planes porque Igor fingió un ataque de dolor. Le duele tanto el estómago que no se puede hablar de manjares. No es enemiga de su amado marido. Al encontrar en internet varias recetas de platos ligeros, Olga se puso a cocinar. Afortunadamente, disponía de todos los ingredientes necesarios. Arkady Semenich se aseguró de que en casa hubiera absolutamente de todo e incluso más. Olga no debería necesitar nada, y si la querida hija quiere algo, no tiene que esperar a que se lo traigan. Olga, ¿qué haces otra vez en la cocina?, preguntó María Vitalevna en cuanto vio a su hija cerca de los fogones. Quedamos en que no te esforzarías demasiado, sobre todo cuando tu padre y yo no estuviéramos en casa. ¿Y si ocurre algo malo de repente? Podrías caerte. Dios no lo quiera, claro. Mamá, por favor, no empieces, le hizo un gesto Olga. Hoy estoy de muy buen humor. Es solo que Igor se encuentra mal. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Arkady Semenich, quien, a pesar de aceptar la presencia de su yerno en su casa, seguía tolerándolo con gran dificultad. ¿No lo ves?, como Mast, se volvió hacia su mujer. El hombre no trabaja, no tiene preocupaciones, solo miedo. Y no se preocupa. ¿Y qué? Es solo la vida, Arkady, no empieces a regañar a tu yerno, intervino María Vitalevna, que ya había tenido varias conversaciones explicativas sobre no hablar mal de Igor en presencia de su hija. Bien, no diré nada, refunfuñó Arkady Semenich y salió de la cocina. Pronto Olga sintió un dolor repentino, y ni siquiera tuvo tiempo de comprender cómo rodó hasta el suelo desde su silla de ruedas. Afortunadamente, María Vitalevna entró en la habitación de Olga para desearle buenas noches y, al ver a su hija en estado semirecostado, llamó a gritos a su marido. Arkady, ven rápido, gritó la mujer. Olga no se encuentra bien. Igor también oyó los gritos y, pensando para sí, bueno, ya ha empezado, cerró los ojos. A los padres de Olga ni se les ocurrió llamar a la puerta de su yerno. Sabían que Igor no les ayudaría y no contaban con una ayuda real. Hay que llamar a una ambulancia, exclamó María Vitalevna. Arkady, rápido, llama, gritó. Arkady se apresuró a coger el teléfono y, cuando regresó a la habitación de Olga, su hija ya se encontraba en mal estado. Olga estaba pálida, su rostro azulado y sus labios indicaban que se encontraba en un estado que el equipo que llegó diagnosticó como una convulsión. En ese momento, María Vitalevna parecía haber enloquecido. Corría por la habitación y sus gritos ahogaban cualquier pensamiento racional. ¿Qué ha pasado? Hace unas horas estaba viva y relativamente bien. Tenemos que examinarla. Todos los síntomas indican un envenenamiento grave, dijo el médico. Debemos realizar una autopsia y determinar la causa de la muerte. No, exclamó María Vitalevna. No permitiré que se burlen del cuerpo de mi hija. Fuera de aquí. Fuera. Arkady Semenich condujo al médico fuera de la habitación y cerró la puerta tras de sí, protegiendo el cuerpo sin vida de su hija. Silencio, dijo. Entiendo que necesites llevarte el cuerpo, pero hagámoslo más tarde. No cambiará nada para ti. Pagaré todo lo que digas, pero por favor, llévate el cuerpo un poco más tarde. Temporalmente. No cambiará nada para usted. Intentaré hacer entrar en razón a mi mujer y explicarle que el cuerpo de nuestra hija no puede permanecer en nuestra casa. Tiene que ser enterrado. En toda mi práctica, Serga Konstantinich nunca se había encontrado con algo así. Sí, a lo largo de su vida había visto a mucha gente llorar sobre los cadáveres de sus seres queridos, pero hasta el punto de comprenderlo. Entiendes que esto va contra las reglas, dijo. Estoy violando todas las instrucciones imaginables e inimaginables. Esto podría costarme muy caro.
Digamos que anulo la llamada, como si nunca hubiera acudido a ti. Hagámoslo así, y yo asumiré la responsabilidad, continuó Serga Konstantinich, que ya estaba calculando mentalmente cómo salir de esta situación. Necesitaba dinero urgentemente. Trabajar en una ambulancia era agotador, pero le proporcionaba los ingresos justos para vivir. De acuerdo, bajo tu responsabilidad, continuó. Pero lo entiendo. Entendido, respondió Arkady Semenij. Al cabo de unos minutos, volvió con 2 gruesos sobres. Esto es para usted y sus colegas, dijo Arkady Semenij. Espero que haya suficiente. Más que suficiente, respondió Serga Konstantinich, mirando dentro de los sobres. Gracias. Contigo bajo mi responsabilidad, espero que no te arrepientas. Es un placer tratar con él. Me entregó una hoja con su número de teléfono y, antes de marcharse, añadió, se me olvidó por completo mencionarle cuándo estará listo para entregar el cadáver. Llámeme directamente a mí, no a los servicios de emergencia. Creo que lo ha entendido. Por supuesto, asintió Arkady Semyonich. Esa noche, el hombre no pudo dormir. Sentado en su despacho, reflexionaba sobre si había hecho lo correcto. María Vitalevna tomó un sedante para descansar unas horas, se esperaba que el día siguiente fuera el más difícil para su familia. Igor no había salido de su habitación, y cuando Arkady Semyonich llamó a la puerta, el hombre fingió no oír. Arkady golpeó la puerta varias veces, pensando para sí, pues nada, en cuanto enterremos a Olga, te echo de aquí. Nunca llegará la mañana. El hombre ni siquiera se dio cuenta de cuando se quedó dormido en su silla. Cuando despertó, lo primero que hizo fue ir a la habitación de Kouliko Ude. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Arkady Semyonich cuando entró en la habitación de Olga y vio a 2 hombres desconocidos junto al ataúd. María Vitalevna estaba sentada junto a él, aparentemente tranquila. No pasa nada, todo está tranquilo, responde uno de los desconocidos. El cliente encargó un ataúd por la mañana, pagó el doble y pidió una entrega rápida. Ya nos vamos, dijo el hombre, señalando la puerta. En aquel momento, no le interesaba lo que estaba ocurriendo, se limitaban a cumplir un pedido. Bien, nos vamos, respondieron cortésmente los hombres, acostumbrados a las groserías ocasionales de los clientes durante sus años de trabajo. Cuando se marcharon, Arkady Semyonich intentó hablar con su mujer, pero fue inútil. María Vitalevna lloraba o intentaba consolarse cogiendo las manos de su hija. Al cabo de unas horas, Arkady Semyonich llamó a un psiquiatra conocido y le pidió que viniera. No dijo ni una palabra sobre Igor. En lugar de eso, actuó como si Igor no existiera y se limitó a decir, mi mujer no está bien. Cuando un hombre respetable con un maletín cruzó el umbral de su casa, Arkady Semyonich dijo, por favor, haga algo. Ayer perdió a su única hija y lleva todo el día sentada junto a su ataúd. Se niega a soltar el cuerpo. ¿Qué debo hacer? Oh, haz algo, respondió Dmitri Alexandrovich, que había visto mucho más en sus años de práctica. Este caso le intrigaba. No observó a la mujer durante media hora, llegando a la conclusión de que se encontraba en un profundo estado de shock y no necesitaba terapia. Obsérvela, y si su estado empeora, por ejemplo, si se niega a comer o beber, intenta autolesionarse o muestra otros signos graves de problemas mentales, llámeme. Haré que la ingresen en un hospital psiquiátrico. De momento, necesita descansar. Déjala en paz. Arkady Semyonich estaba decepcionado. Esperaba más de un médico de alto nivel. Sin embargo, la profesionalidad de Dmitri Alexandrovich no significaba nada en la situación en que se encontraba María Vitalevna. Después de su partida, pasó varias horas más junto al ataúd de Olga antes de dirigirse a la cocina. Al ver esto, Arkady Semyonich se sintió aliviado. Masenka, ¿cómo te sientes?, preguntó. Debe ser un poco más fácil para ti ahora, ¿no? Conmigo, todo está en orden, respondió ella, mirándole con ojos vidriosos. ¿Y qué? ¿Pasa algo? ¿Por qué estás tan preocupado? Las células nerviosas no se regeneran. Ve a lavarte las manos, vamos a comer. Hoy tenemos sopa de remolacha y pescado al horno. María Vitalevna no mencionó a Igor, que continuaba en la habitación contigua a la de la difunta. ¿Para qué torturarse? Era más fácil ignorar las numerosas llamadas de Svetlana a lo largo del día. Solo la llamó a última hora de la tarde, murmurando al teléfono, está viva, viva ahora.
Me encerrarán por tu culpa. ¿Por qué te hice caso y seguí con esto? ¿Qué ha pasado, maldita sea? Svetlana, que no entendía nada, exclamó, ¿puedes explicarlo todo con normalidad? ¿Qué está pasando? Sin embargo, Igor no podía articular palabra. El hombre estaba tan conmocionado que apenas podía ocultar sus emociones a los padres de Olga. Finalmente decidió salir de la habitación de su mujer, se acercó al ataúd y presenció una escena inimaginable. Con los ojos cerrados, Olga apenas movió la mano, y en ese momento, Igor perdió la capacidad de hablar. Al cabo de unos minutos, María Vitalevna y Arkady Semyonich entraron corriendo en la habitación. ¿Por qué gritas? ¿Te has vuelto loco?, preguntó severamente el hombre a su yerno, que no se había dado cuenta del movimiento de su hija en el ataúd. Susurró Igor. Está viva, exclamó Arkady Semyonich, bajando la mirada y viendo movimiento bajo la sábana. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero haciéndose a un lado, miró a su mujer a los ojos y le dijo, escucha, Masha, algo me sacude, quizá me ha subido la temperatura por el estrés. Voy a descansar. Sin embargo, la mujer no le dejó marchar, le cogió de la mano y le condujo hasta el ataúd, diciéndole suavemente, mira, nuestra niña está viva, ¿no lo ves? Cuando Igor se dio cuenta de que no estaba alucinando, Arkady Semyonich cogió inmediatamente el teléfono y marcó el número de Sergei Konstantinovich. Tras una conversación con el médico, María Vitalevna ya estaba arrodillada junto al ataúd de su hija, intentando despertarla. Masha, ¿qué haces?, preguntó Arkady Semyonich, que había recuperado la compostura más rápidamente. ¿Cómo si no?, respondió ella, nuestra hija está viva, ¿no lo ves? Llama a Sergei Konstantinovich. Arkady Semyonich cogió el teléfono y marcó el número de Sergei Konstantinovich. El hombre estaba en tal estado de estupor que le resultó difícil hacerlo. Cuando terminó de hablar con el médico, María Vitalevna ya estaba sentada de rodillas junto al ataúd de su hija, tratando de despertarla. Masha, ¿qué haces?, preguntó Arkady Semyonich, que había recuperado más rápidamente la compostura. ¿Cómo si no?, respondió ella, nuestra hija está viva, ¿no lo ves? Arkady Semyonich llamó inmediatamente a Sergei Konstantinovich, y el hombre estaba tan aturdido que apenas pudo hacerlo. Cuando terminó la llamada, María Vitalevna ya estaba sentada de rodillas junto al ataúd de su hija, intentando despertarla. Masha, ¿qué haces?, preguntó Arkady Semyonich, que había recuperado más rápidamente la compostura. ¿Cómo si no?, respondió ella, nuestra hija está viva, ¿no lo ves? En medio del caos, Igor ya había salido de la habitación y se había dirigido al despacho de Arkady Semyonich. María Vitalevna estaba sentada a la mesa, examinando unas fotografías, completamente indiferente a la repentina aparición de Igor. Parecía estar en una realidad paralela, pero en aquel momento a Igor no podía importarle menos su estado. ¿A qué hospital han llevado a Olga?, preguntó. La respuesta le sorprendió, ya se la habían llevado, ¿no lo ves? Igor necesitaba comunicarse con ella, así que siguió interrogándola hasta que por fin obtuvo la información. Salió corriendo del despacho y llamó inmediatamente a Svetlana. Excelente, dijo ella. Por supuesto, no es el hospital donde trabajo, pero eso no es importante. De todas formas me las arreglaré para entrar allí con uniforme de enfermera. Igor no quería saber qué pasaría después. Estaba tan cansado de todo que apenas podía asir la realidad. Mientras tanto, Svetlana decidió no arriesgarse a envenenar a Olga, era una tontería y no tenía sentido. Sabía que si no se habían conservado los restos de la droga anterior en el cuerpo de Olga, se encontrarían en el hospital, donde se realizaban pruebas periódicas. Svetlana optó por el descaro y estaba segura de que Olga moriría antes de que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Al entrar en la habitación de Olga, Svetlana la encontró en una silla, inmóvil. No tenía intención de quedarse en el hospital, era un problema para ella. Svetlana tenía que esperar hasta la noche, cuando terminaban las rondas y podía colarse en la habitación de Olga con el pretexto de administrarle una inyección. Esta hora era la más conveniente, los médicos no se darían cuenta inmediatamente. Svetlana desconectó el respirador y esperó los 10 minutos prescritos. Su plan era sencillo, Olga quedaría privada de soporte artificial y, en 10 minutos, Svetlana abandonaría la habitación. No se quedó en el hospital, se quitó rápidamente el uniforme y salió corriendo a llamar a un taxi. Mientras esperaba el taxi, llamó a Igor, que contestó con voz somnolienta. Svetlana le explicó todo a Igor, a trompicones y con gran dificultad, consiguió contarle lo que había pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo terminaste?
¿Por qué has traído a estos locos? Acabaré en problemas por tu culpa. ¿Por qué te hice caso y les dejé entrar? Svetlana, sin entender nada, exclamó. ¿Puedes explicarlo todo con normalidad? ¿Qué está pasando? Sin embargo, Igor no podía articular palabra. Estaba tan conmocionado que apenas podía ocultar sus emociones a los padres de Olga. Por fin decidió salir de la habitación de su mujer, se acercó al ataúd y presenció una escena inimaginable. Agitar las cosas en las próximas 24 horas es suficiente, dijo, mientras te relajas en los laureles, necesito desahogarme. He arreglado las cosas así que enhorabuena, eres oficialmente viudo. Igor no entendía de qué hablaba y no se molestó en preguntar. Solo quería dormir un poco y Svetlana se interponía en su camino. Hablemos más tarde, suplicó. Svetlana, estoy muy cansado. No me siento yo mismo. Sinceramente, no podría importarme menos lo que pase después. Mi mente se está cerrando a las ansiedades reales que me están comiendo por dentro. Me da mucho miedo. Comprendo que mis días de libertad están contados. Aunque Svetlana consiguiera eliminar a Olga, eso no afectará a mi vida. Los médicos seguirán encontrando restos de la droga, involucrarán a las fuerzas del orden, comenzarán las investigaciones y no les resultará difícil averiguar quién se beneficia de todo esto. Svetlana tenía un motivo. Igor estaba equivocado. Cuando al día siguiente se enteró de que Olga estaba viva, al principio no se lo creyó. ¿Estás de broma?, le preguntó sarcástica a Igor cuando éste le dijo que Olga estaba más viva que nadie. ¿Es esta la cruel ironía del destino, burlándose de mí? Para entonces, la idea de destruir a su rival se había convertido en una obsesión para Svetlana. Sabía que había perdido, pero se aferraba obstinadamente a su desafío. Igor no iba a detenerla. Svetlana no tenía intención de escucharle. Olvídate de todo, le pidió enfadada. ¿Olvidar qué? Que me embarazaste, me prometiste el mundo y ahora todo se va por el desagüe. Svetlana suspiró. Igor replicó, no te estoy preñando, como tú dices. Nuestra relación se basaba en la reciprocidad. Tú me encontrabas atractivo. Somos adultos, no tiene nada de extraordinario. ¿Y en cuanto a? En cuanto a las montañas doradas, si recuerdas, nunca te prometí nada. Tú propusiste robar a mi mujer, tú mismo desarrollaste el plan. Intentamos ejecutarlo varias veces, pero no funcionó. Comprende, por fin, que lo que está ocurriendo ahora no nos traerá la felicidad a ninguno de los dos. Solo vamos a tener más problemas, y hasta ahora, hemos tenido suerte. Sí, parece que los médicos no encontraron restos de veneno en el cuerpo de Olga después de que desconectaras la máquina. Ella sobrevivió, y los médicos ni siquiera se dieron cuenta. Pero si intentas hacer algo más, lo empeoraremos. Oh, así que así es como hablas ahora. Una posición bastante cómoda en la que te has instalado, debo decir. Y por lo que tengo entendido, tampoco planeas divorciarte. Sí, fluiré como un río, eso parece. Pero esperas no meterte en líos. No te hagas ilusiones. Le contaré todo a tu prometida. Te pondrá de patitas en la calle. Svetlana cumplió su promesa, se recogió, fue al hospital y, al ver que Arkady no estaba cerca de la sala esta vez, entró, se sentó y empezó a hablar. Sí, te engañó conmigo. ¿Quién necesita a un lisiado como tú, dime? ¿Quién va a deleitarse siendo un vegetal? Todo gracias a mí, querida. Le di a Igor una jeringuilla con la droga que él sustituyó con indiferencia y sangre fría cuando te ponían la inyección. Oh, si supieras lo que sufría, lo atormentado que estaba. Ni siquiera las palabras pueden transmitir su tormento mental. Parecía tan divertido desde fuera, pero resultaste ser resistente. Después de un día de fingir, te las arreglaste para no ser envenenado. ¡Qué pena! Yaces aquí como una media planta, y eso me conviene. Tendré un hijo con tu marido, así podrás felicitarle por su feliz paternidad. En cuanto a todo lo demás, te odio. Que lo sepas, tanto que no derramaría ni una lágrima por ti. Si desaparecieras, Igor y yo nos embolsaríamos felizmente tu dinero. No eres capaz de nada más que eso. En ese momento, Svetlana perdió completamente el control sobre sí misma. Su ira aumentaba a cada segundo que pasaba.
Era imposible simplemente marcharse de aquí, y te desconectaré de nuevo, dijo maliciosamente, y luego veremos si puedes resucitar una vez más. Será un espectáculo interesante. No te preocupes por mí, no iré a la cárcel. A veces ocurren apagones en los hospitales, y se cobran vidas humanas. Veamos si puedes sobrevivir. Buena suerte. El destacamento de seguridad cerca de la sala de la hija dio instrucciones de no dejar entrar a nadie excepto el médico tratante, dijo, asumiendo la responsabilidad por ella. Entonces, de algún modo, todo se precipitó rápidamente. Si Svetlana se enfrentaba indiscutiblemente a la cárcel, demostrar la implicación de Igor en uno de los atentados sería muy problemático si él no se había autoinculpado. En cuanto Arkady Semyonovich presentó una denuncia ante la policía, se produjo el inevitable registro de la casa de Igor. La policía confiscó la ropa de Igor, y en sus pantalones se encontraron restos de la misma droga que Svetlana sacó subrepticiamente del almacén cuando cogió la jeringuilla. Quedaron partículas en el bolsillo, que fueron expuestas en el primer examen forense. Además de Svetlana, cualquiera podría haber cogido la droga del almacén. Ella ni siquiera tenía acceso oficial a ella. Sin embargo, había hecho una copia de las llaves del despacho del médico jefe cuando estuvo allí por diversas razones. Dadas las circunstancias, no cabía duda de que había tomado la droga. Svetlana no intentó negarlo, era inútil. Las pruebas en su contra eran más que suficientes. Ni siquiera el embarazo la salvaría de una pena de prisión. Quiero renunciar al niño cuando nazca, dijo durante el interrogatorio. No pienso criarlo. Pero si ni siquiera sabes quién será el padre, replicó el investigador. Comprendo su resentimiento hacia el hombre que la trató así, pero usted es tan culpable como él. Según el testimonio de Igor, la idea de deshacerse de Olga fue suya, no de él. Pero aunque no quieras criar en el futuro a tu hijo, que se parecerá a él, yo no me precipitaría a tomar una decisión tan grave. Quizá tengas una hija que se te parezca. Eso es maravilloso, se burló Svetlana. ¿Dónde vivirá? ¿En una celda? ¿Y luego qué? Una existencia miserable e indigente cuando salga de aquí, si es que sobrevivo hasta entonces. Nadie me acogerá. ¿Quiere ese destino para mi hija? El investigador no sabía qué decir. A lo largo de sus años de servicio, había visto muchas situaciones vitales diferentes, y la historia de Svetlana era solo una de ellas. Hacia el final de la conversación con ella, se dio cuenta de que, efectivamente, precipitar los acontecimientos no merecía la pena. Svetlana tuvo que someterse a una evaluación psiquiátrica, cuyos resultados no la favorecían. «¿Esto es todo? ¿Voy a ir a la cárcel?», preguntó cuando entró en el despacho del investigador para otro interrogatorio. Era la única pregunta que le interesaba, no deseaba ir a la cárcel. El investigador respondió, «El tratamiento obligatorio continuará hasta que la mejoría sea evidente. Sin embargo, se le quitará a su hijo. Debe comprenderlo». «Ya le he dicho que no necesito a este niño», replicó Svetlana. «Que se lo lleven. Espero no volver a verle después del parto». El destino del futuro hijo de Svetlana le era totalmente indiferente, tanto a ella como a Igor, que, al verse entre rejas, cayó en la desesperación. Para él fue un verdadero golpe. No esperaba enfrentarse a un castigo merecido, esperando que solo Olga se viera afectada. Cuando Olga recobró el conocimiento y se enteró de todo lo ocurrido, consideró que era su deber cuidar del bebé. «Mamá, tenemos que llevarnos al niño», dijo la mujer. «Lo comprendo todo», respondió María Vasilievna, recién recuperada del shock. «Pero también debes comprender que, por mucho que quieras creer en lo mejor, al estar atada a una silla de ruedas no podrás cuidar de ti misma, y mucho menos del niño. No se ofenda, pero es la desafortunada verdad que no podemos cambiar». «Lo haremos lo mejor que podamos, mamá, de verdad», respondió Olga. «Definitivamente me recuperaré, ya verás. Si no crees en nada, podrías enterrarte vivo. Después de todo, hay otros médicos, clínicas extranjeras. Nunca lo había pensado, pero ahora tengo un objetivo. Por muchas operaciones a las que tenga que someterme, si un solo médico me dice que hay esperanza de recuperación, me aferraré a esa posibilidad con todas mis fuerzas», expresó Olga con pasión. María Vasilievna estaba profundamente preocupada por su hija, y Arkady Semyonovich admiraba la determinación de Olga de luchar por sí misma y por su futuro. «Masha, ¿de verdad estás tan nerviosa como si fuera a ir a la luna?», le preguntó tras 2 semanas de llamadas regulares y meticulosas averiguaciones.
He encontrado una clínica donde están dispuestos a examinar a Olga. Si vuelve a ser la misma de antes del accidente, triste, deprimida, con cambios de humor, todo irá bien. Pero es demasiado arriesgado, continuó María Vasilievna con escepticismo. ¿Y si no pueden ayudarla? ¿Te imaginas la desesperación? Deberíamos creer en lo mejor. Arkady Semyonovich confiaba en que podrían progresar, aunque las posibilidades fueran mínimas. Debemos intentarlo. Además, disponemos de unos recursos financieros colosales. Millones de personas en todo el mundo recaudan dinero para cirugías, y nosotros tenemos los medios. Quedarse de brazos cruzados es inaceptable. Es una vergüenza. Antes de partir al extranjero, Arkady Semyonovich se reunió con el investigador que lleva los casos de Igor y Svetlana. Svetlana está esperando el nacimiento, y cuando la mandan a tratamiento obligatorio, su yerno se siente muy deprimido, no importa si va a esperar el nacimiento o no. Cuando la mandan a tratamiento obligatorio, tu yerno se siente muy deprimido. De todos modos, no coopera. Como sabes, Svetlana está embarazada, y cuando la mandan a tratamiento obligatorio, tu yerno se siente muy deprimido, no importa si va a esperar el parto o no. No importa, no está de buen humor. Y, por supuesto, no colabora. Pero, verá, aunque confiese, no afectará al curso del caso. Hay algunas pruebas, pero no suficientes. Reduciría su sentencia un poco, tal vez pasaría los próximos años en prisión. No es una gran perspectiva. Arkady Semyonovich, el destino de Igor no le preocupa en absoluto. Solo le interesa el progreso de la investigación para asegurarse de que no será acusado. Arkady Semyonovich se mostró de acuerdo, pero expresó su preocupación por el futuro de Igor. Según la información de que dispongo, después de cumplir su condena no tendrá a dónde volver. Olga se divorciará de él, y la madre de Igor vive en el extranjero. Ella vendió el apartamento, como él mismo me dijo. Estoy al tanto. Pero ciertamente no lo esperamos en nuestra casa. Ni Olga ni yo lo necesitamos. Debería trabajar, no vivir de su mujer. Tal vez terminó donde está por su propia culpa. La codicia y la avaricia lo llevaron a su relación con Svetlana. Repugnante. Quiso satisfacer sus bajos deseos cuando su mujer quedó inválida, qué vergüenza de marido. El investigador respondió, creo que usted sabe que, después de cumplir su condena, no tendrá a dónde volver. Olga se divorciará de él, y la madre de Igor vive en el extranjero. Ella vendió el apartamento, como él mismo me dijo. Soy consciente de ello. Pero ciertamente no lo esperamos en nuestra casa. Ni Olga ni yo lo necesitamos. Debería trabajar, no vivir de su mujer. Tal vez terminó donde está por su propia culpa. La codicia y la avaricia lo llevaron a su relación con Svetlana. Repugnante. Quiso satisfacer sus bajos deseos cuando su mujer quedó inválida, qué vergüenza de marido. Arkady Semyonovich, desinteresado por la suerte de Igor, solo se preocupaba por la salud de Olga. Espero que no puedan devolverle al niño. Tal vez cause problemas a Olga y al niño, después de haber arruinado su propia vida. Pero en quién se convertirá después de eso es aterrador incluso pensarlo. ¿De qué será capaz si no puede recuperar al niño? ¿No empezará a arruinar la vida de Olga y del niño? Todos estos pensamientos preocupaban a María Vasilievna constantemente. En la mente de María Vasilievna se arremolinaban constantemente las preguntas, pero dudaba en comentarlas con su marido o su hija, ya que ellos tenían sus propias preocupaciones. Los próximos 6 meses o incluso un año los pasaría en el extranjero. Olga se enfrentaba a un tratamiento serio, y toda la atención debía centrarse en ello. El tiempo pasó deprisa, y cuando Olga se dio cuenta de que se acercaba la fecha del parto, llamó inmediatamente a su madre y le pidió que visitara al investigador para averiguar a quién había dado a luz Svetlana. Svetlana tuvo una niña, querida. ¿Cómo te sientes? María Vasilievna preguntó a través del teléfono. ¿Cómo están tus piernas? Oí que estuvieron con un dolor terrible durante varios meses. Olga se había sometido a 4 operaciones y se sentía físicamente agotada. A pesar del dolor, se abstuvo de pedir a su madre que visitara al investigador cuando llegó el momento de determinar el sexo del bebé. No quería molestarla con asuntos triviales, le era indiferente que fuera niño o niña. Durante semanas, había podido caminar lentamente por su cuenta, cada paso un reto debido al dolor.
pero lo soportó con valentía, sabiendo que pronto podría valerse por sí misma y abrazar al bebé con amor y cariño. María Vasilievna comprendió la determinación de Olga y admiró en silencio su fortaleza. Olga se concentraba ahora en los próximos meses de hospitalización. Aceptó su destino, esperando que este tiempo pasara tan rápido como los meses anteriores pasados entre las paredes del hospital. Al enterarse de que Svetlana había dado a luz a una niña, Olga se llenó de alegría. «Papá, voy a tener una hija, ¿te lo puedes creer?», compartió entusiasmada su alegría con su padre, que compartía su emoción. Sin embargo, tuvo que decepcionarla. «Sí, Olga, pero ya sabes que enviarán al bebé a un orfanato. Tendremos que quedarnos aquí unos meses más». «Papá, lo entiendo todo, pero seguro que nos la llevamos más adelante. No estoy casada, y he oído que el estado civil influye directamente en las decisiones de adopción», pensó Olga, segura de sus convicciones. Había acordado con su padre que, si había problemas con la adopción, utilizaría todos sus contactos para resolver la cuestión. Preveían obstáculos para adoptar a la recién nacida, ya que no la considerarían su pariente consanguíneo. Sin embargo, cuando Olga por fin se valió por sí misma, regresó a casa e inició el proceso de adopción, no encontró ningún impedimento. Con orgullo, dice, vieron información sobre mi situación económica. Habrían intentado no darme el niño si hubieran podido. Habría luchado contra ellos con denuncias a todos los niveles. Está bien, hija, cálmate, rió María Vasilievna, sintiéndose tranquila por primera vez en mucho tiempo. Los días oscuros habían quedado atrás y era hora de disfrutar de la vida. Olga esperaba no volver a ver a Igor y había solicitado el divorcio antes de marcharse al extranjero. El divorcio finalizó sin que él recibiera ni un céntimo, decisión en la que influyó su encarcelamiento. Olga se dio cuenta de que ya no sentía nada por él después de todo lo que le había hecho. Estaba segura de que no podría dejarle volver a su vida. Años más tarde, cuando Igor le pidió ayuda tras su puesta en libertad, Olga no tenía a dónde ir. «No me queda nada», dijo su exmarido cuando salió en libertad condicional. Sin embargo, Olga le dejó claro que debía marcharse a otra ciudad y que no quería volver a verle. Le proporcionó algo de dinero y se aseguró de que se marchara. El personal de seguridad de Arkady Semyonovich vigilaba el futuro de Igor, asegurándose de que no se quedara. Olga estaba agradecida a Igor por su hija. Polina daba un nuevo sentido a su vida y Olga no se arrepentía de su decisión. Había hecho las paces con su pasado y estaba contenta con el presente.